aparece la guerrilla. El susto fue terrible para mí. Llegaron a mi casa comandados por una mujer que sí y no amanecí en mi casa. Conozco a Manuel Marulanda Vélez. Mi nombre es Sandra Ramírez, este es mi podcast quincenal. Venga, hablamos su merced. Y aquí vamos a hablar de mi vida, del acuerdo de paz, de política y de la coyuntura. En este podcast vamos a hablar de mi vida y cómo ingresé a las FARC. Nací en la vereda La Linterna del municipio de La Paz. Soy campesina, hija de campesinos, de un médico empírico, pero luego mi padre vende la finca y compra otra en una vereda, Corazoncitos, del municipio de Sabana de Torres. Ahí mi madre un día se enferma. En esos años yo cumplía 16, mi padre me saca del colegio, me lleva a la finca para que esté pendiente, para que cuide a mis hermanitos pequeñitos. Les comento que soy de una familia súper numerosa, somos 18 hermanos vivos y otros que no vieron la luz del día. Estando ahí en la finca, ¿qué tareas tengo que hacer? Porque era la mayor de mis hermanitos, de los pequeños, yo era la mayorcita. Tengo que ordeñar 16 vacas, empacar la leche en unas canecas, llevarla a la carretera, venderla, entregarla al camión lechero y recogía el dinero, lo guardaba para mi madre que estaba grave, hospitalizada, grave de un embarazo ficticio. Todo esto transcurre en el año de 1981. A finales del mismo año, estando sola en mi casa, aparece la guerrilla. El susto fue impresionante, eso les cuento, impresionante. ¿Por qué impresionante? Jamás, nunca en mi vida había visto a la guerrilla, de la cual ya tenía una imagen no favorable, pero por mi padre, porque mi padre vivió la violencia liberal conservadora y él nos contaba las historias de la gente del monte que había llegado a la casa a buscarlo, no para darle la mano, sino para mandarlo para donde San Pedro, para que ustedes sepan. Eso, pues claro que nosotros le teníamos ya temor, pero cuando llegan estos señores, el susto fue terrible para mí, porque estaba solita en mi casa con mis hermanitos, además trabajando, porque me levantaba a las 5 de la mañana, preparaba el tinto para ellos, les dejaba tinto con pan y yo me iba a mi labor de ordeño, Luego ellos, ¿qué hacen ellos? Me preguntan de todo, quién vive alrededor, quién vive cerca, quién vive lejos. Yo cuento todo, absolutamente todo lo que sé de mis vecinos, del susto que tenía. Se van, siguen regresando, entran, me saludan, se van, yo no sé nada de ellos. Pero como me empiezan a ver sola, ellos hacen una labor muy importante en esa época para mí y para todo el mundo, hacer de comer. Llegaban a la casa, hacían comida y me dejaban comida hecha. Eso yo lo agradecía inmensamente porque tenía por lo menos algo de comer para mis hermanos. De lo que había ahí, preparaban y me dejaban. Eso me ayudó muchísimo. Y me empezó a generar, por supuesto, confianza en ellos. Pero hubo un día, el día menos pensado, que llegaron a mi casa comandados por una mujer. Y eso fue un impacto para mí. ¿Por qué un impacto? Nunca había visto una mujer comandando, dando órdenes, por ejemplo. Eso no lo había visto. Eso me llamó poderosamente la atención y me llevó a investigar qué hacía una mujer allá, por qué llegaba una mujer, a qué llegaba una mujer a la guerrilla y ellos por qué le recibían a ella órdenes. Todo eso fue motivo de investigación y de preguntarles. Eso, más un matrimonio que ya
ya estaban mis padres pues cuadrando conmigo, me motivó a buscar el ingreso. Yo quería seguir estudiando porque cursaba el tercero, no podía porque mis padres estaban muy mal económicamente, no recibíamos apoyo, todos en la casa queríamos estudiar, pero no había solvencia económica. Segundo, mis padres empezaron a cuadrar el matrimonio con un vecino y yo estaba espantada para eso. Ya había vivido lo que es cuidar hermanos, ya había vivido lo que es estar en una casa todos los días cocinando, todos los días haciendo el mismo oficio, cuando uno a los 16, 15, 16 años quiere hacer otras cosas, quiere cambiar sencillamente el mundo. En todo este contexto de no poder estudiar, del matrimonio que se venía, de que ya mi papá y mis suegros estaban cuadrando todo lo del matrimonio, a mí me empezó a dar muchísima angustia. Angustia porque yo no quería un matrimonio, yo quería continuar mis estudios y cumplir el sueño que mi padre me inspiró. El sueño era ser médico. Ese es un sueño frustrado que hoy tengo. Entonces un día les dije a los guerrilleros que me iba con ellos. Me dijeron, no, usted tiene una responsabilidad aquí, usted está cuidando a sus hermanos, usted se va, ¿quién queda con sus hermanos? Cuando venga su mamá, hablamos. Y efectivamente, cuando vino mi mamá, que empezaron a cuadrar el matrimonio, yo un día anochecí y no amanecí en mi casa. Me fui escapada a buscar a los guerrilleros para irme con ellos. Y efectivamente llegué a la casa de don Luis en el Sogamoso, en el río Sogamoso, ahí. Le pregunté por ellos, no me querían decir dónde estaban, por nada del mundo. Ellos no querían contar dónde estaba. Le tuve que rogar para que me dijera dónde estaban ellos, y de tanto decirle y rogarle, por fin me dijo, váyase en esta dirección que ya los encuentra. Y efectivamente ya los encontré. Luego de que les dije que me iba con ellos, que era mi decisión, me dijeron no, váyase a estudiar. Pero les dije, pero si es que en la casa mi papá no tiene cómo, mi papá quedó muy mal económicamente, somos un montón de hijos que todos queremos estudiar y para todos no hay, ni siquiera para terminar nuestro bachillerato, que era nuestra aspiración, por lo menos hasta ese momento, y luego trabajar y estudiar para continuar nuestra carrera. Pero mi padre no había la solvencia económica. Ellos me dejaron una semana en la vereda Peroles, de Barranca. Estuve una semana, no recuerdo es el nombre del señor, ahí estuve una semana reflexionando, pensando si estaba decidida a ingresar o no. Llegaron de nuevo a visitarme y les dije que yo estaba decidida a irme con ellos y efectivamente ingresé y aquí estoy. 35 años de mi vida en la guerrilla y casi 7 que estamos ahora después de la firma del acuerdo. Aquí estamos hoy en el Congreso de la República. Después de estos 35 años que estuve allá en la guerrilla, yo aún conservo parte de las pertenencias que allá teníamos como dotación. El radio, porque había que oír noticias, había que saber permanentemente la situación política del país, entonces teníamos un radiocito para oír noticias. Nuestro espejo, este era mi espejo, el espejo es súper viejito, yo creo que tiene 42 o 45 o 40 años, yo creo que debe tener, mira cómo está, pero ahí vive el espejito conmigo. Esto era muy particular para el uso diario de nosotros. Resulta que nos daban de dotación una toallita. Ustedes podrán ver aquí parte de la marca, no tan visible, pero la tarea de nosotros era marcar nuestras prendas y esta está aquí medio la S, medio hecha, ahí la pueden observar. ¿Para qué utilizábamos esta toalla? Exclusivamente para los pies, para secarnos los pies. Nuestra toalla de secarnos el cuerpo era una y para los pies teníamos una toalla pequeñita. Esta era nuestra toalla de los pies. Nuestra capa para cubrirnos en las horas de guardia de la lluvia,
pagábamos 2 horas de guardia y cada uno cuando se iba a su turno de guardia sagradamente se tenía que llevar su capa porque en cualquier momento llovía y había que cubrirse de la lluvia para no mojarse. Nuestra capa color verde. El jarro, teníamos jarros militares, mira, así como nuestra capa. Jarro militar que nos servía para todo, para bañarnos, para tomar tinto, para tomar el agüita, cuando se preparaba agüita por la sed, para tomarnos el jugo, para tomar la sobremesa, incluso para recibir toda la comida. El jarro es multiusos, era multiusos en la guerrilla. También teníamos, pues, por supuesto, nuestra ollita para recibir la comida y el jarro era para la sobremesa. Aquí está nuestro jarro. Lo otro que usábamos, que es muy ligero, era muy ligero, un material muy ligero, esta era mi sudadera, ¿ves? Mi sudadera, para ir a traer leña, para hacer el ejercicio, para ir a traer leña, para hacer el ejercicio, para, bueno, lavábamos nuestro uniforme y nos poníamos, mientras teníamos el uniforme mojado, no se había secado, usábamos nuestra sudadera. Esta era nuestra sudadera. Salíamos a marcha, por ejemplo, nos colocábamos nuestra sudadera. Incluso, mira, aquí las hormigas le hicieron el favor de mordérmela. Vea, acá está. Aún tienen las huellas de las hormigas que hicieron el favor de morderme, porque la hormiga riera, como ustedes sabrán, se come todo. Y la ropa con cierto sudor a ella les encantaba. También a veces nos daban esto que se llama un ponchito, también lo guardo recuerdo, muy colorido y muy bonito, lo usábamos de vez en cuando, usábamos un poncho para secarnos el sudor, un ponchito y mira, esto se dobla pequeñito y mira, eso queda súper pequeño para poderlo guardar en el equipo. Y ya al final, mi cámara. Esta cámara la traigo de allá. Aquí pueden observar que incluso un día se me cayó y le di un golpe y me dolió. Todo me dolió de ver que mi cámara se cayó. Esta cámara ya lleva varios años. Creo que lleva conmigo de 13 a 14 años acompañándome. Esta Nikon, muy buena. Y esta cámara pues me ha permitido continuar con mi hobby, que es tomar fotografías. Pero mi fotografía es ambiental. Me encantan los colores de la naturaleza. Me encantan las formas, la textura de la naturaleza. Y algo que amo, tomarle fotos a las mariposas. Me encantan tomarle fotos a las mariposas. Esta cámara me ha permitido tener un trabajo de fotografía que yo lo conservo ahí con mucho cariño. Es uno de mis tesoros. Bueno, ingreso a las FARC dan un curso de enfermería. Yo entro al curso de enfermería, me saco el primer puesto. Como me saco el primer puesto, me envían a un municipio cercano a Bucaramanga, Matanza, Santander. Ahí estuve en el hospital de Matanza, pasé mi embarazo, porque también quedé en embarazo. Pasé mi embarazo y a la vez hice mi curso terminé mi curso de enfermería trabajando. Trabajaba común y corriente, pagaba mis turnos de enfermería ahí en el hospital. Incluso alcancé a hacer la promotoría, porque en esos años se hacía promotoría. Fui a Veredas a hacer promotoría en compañía de otra enfermera. Luego, cuando ya termino, me recogen de nuevo para la guerrilla. Y estando ahí en la guerrilla, un día, pues con la guerrillera empieza a hablar de Manuel Marulanda. No le decíamos Manuel, sino el Cucho. Ese era el normal entre nosotros los guerrilleros para dirigirnos a Manuel, el Cucho, y el Cucho lo hacíamos con mucho respeto, pero el Cucho había muchas historias de la guerra, de todo de lo que los compañeros que lo conocían traían y nos contaban. Entonces uno empieza a imaginarse un señor, incluso yo me imaginaba un señor pero muy bravo, porque con toda esa historia y todo lo que había vivido, pues nosotros éramos nada en comparación de la historia del Cucho, que era Manuel. Entonces un día me dicen: Sandra se va de traslado para que sirva de guardia al secretariado, que era la Dirección Nacional de las FARC. Y yo no creí en el momento, me hicieron la hoja de vida para enviarme.
En la hoja de vida pues se dieron cuenta que yo había empezado mi bachillerato comercial, que sabía escribir en máquina, que sabía taquigrafía, porque cuando eso era una materia necesaria, taquigrafía. Bueno, tenía pues algo de estudio. Ay, les cuento algo. Antes de todo eso, incluso fui profesora ahí, porque enseñé alfabetización a unos compañeros. Luego se llegó el día en que sí, efectivamente, se hace efectivo el traslado a la zona del Meta, aquí muy cerca de Bogotá, porque hoy estoy en Bogotá, el plan de Sumapaz. Ahí llegué y conocí, primer hombre que conozco, Jacobo Arenas. Con Jacobo Arenas estuve un tiempo como su guardia, cumpliendo con mi actividad de enfermera y también de distribución de víveres. Luego, en esa estadía ahí con Jacobo, conozco a Manuel Marulanda Vélez. Y si ustedes quieren saber cómo conocí, cómo me enamoró Manuel, los espero en mi próximo podcast. Venga, hablamos, su merced.